Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Buenas tardes, bienvenido a su programa Escuela de Organización Comunitaria. Y a partir de hoy, pues ya también finalizando este mes de abril, vamos a estar también dándole finalización al módulo de análisis de la realidad, en el que nos ha estado acompañando nuestro hermano Rigoberto Pití, miembro de la Comisión de Justicia y Paz, y que ha estado ayudándonos en este proceso de vivenciar, identificar, y qué bonito lo veía emocionante en todos los hermanos que están participando en la dinámica del foro chat, cuando hacían entrega de su árbol de problemas, ¿no? Identificando los distintos problemas y haciendo ese análisis de la realidad que observamos, ¿no? Diciendo un poco y haciendo un poco de en este caminar, me cito y me voy a una reflexión que nos convoca Aparecida. Aparecida es un documento que también a nivel eclesial estamos estudiando y que tiene mucha relevancia hoy en día, y hay algo que nos tiene y nos dice en el capítulo 2 de Aparecida, que nos dice: la realidad nos interpela como discípulos y misioneros. Tenemos que leer los signos de los tiempos, de una realidad marcada por grandes cambios. La novedad de estos cambios, a diferencia de los ocurridos en otra época, es que tienen un alcance global que afectan al mundo entero. Esto es lo que conocemos como globalización. Y es ciertamente, pues, una realidad que nos interpela, una realidad que vamos conociendo poco a poco y que a lo cual le queremos ir haciendo un proceso de cambio. También recordarles, pues, a todos nuestros que nos sintonizan, a los que han estado pendientes y han estado anuentes en este primer módulo de análisis de la realidad social, que el objetivo de esta escuela por radio es impulsar el desarrollo local a través del fortalecimiento de la capacidad organizativa y las de incidencia de las organizaciones comunitarias. Y es importante eso del proceso de incidencia, ¿no?, de las organizaciones comunitarias, porque ahí surgen elementos, y en la mañana teníamos una reflexión en una pequeña conversa que tenía para organizar y ver esta dinámica de la escuela, y es que muchas veces nos preguntamos: ¿y dónde está la parte de la presencia del Estado, ¿no?, en el tema de salud, a través de los puestos de salud, a través de toda la dinámica de los centros de salud, ¿no? Pero también ahí cabe una pregunta, y es: ¿dónde está la ciudadanía también en todos los aspectos, garantizando y fiscalizando, ¿no?, que de verdaderamente existan centros de salud óptimos para todos? Entonces ahí entra un proceso de incidencia, de acompañamiento, ¿no?, en el que vamos también entrando. Y pues decirle que pues llegamos a ustedes gracias a la colaboración de Radio Hogar, a todo el apoyo que nos da la Comisión de Justicia y Paz, y también con el apoyo incondicional de la Fundación Konrad Adenauer, y que nos puedes contactar al 6175-0038, 6175-0038, y a todos los que nos sintonizan y están en el foro chat, ahí también pueden irnos a enviarnos sus preguntas. Hoy vamos a estar analizando y haciendo un poco del análisis el análisis estructural, del análisis coyuntural, y en esta parte nos va a estar acompañando nuestro compañero Rigo, con el cual vamos a tener un poco una dinámica donde vamos a escuchar un poco la clase, la vamos a escuchar grabada, unos audios que el compañero nos compartió, pero al mismo tiempo vamos a ir comentando y vamos a ir haciendo un proceso de ir enmarcándonos en hacer un último ejercicio
como lo hemos estado haciendo con los sondeos, donde hemos tenido una participación bastante. Entonces le pido a Cabina, le pido que nos pueda ayudar con la primera parte del primer audio. Adelante. Saludos hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente a este programa del proyecto de formación de organizaciones comunitarias. Para el día de hoy vamos a desarrollar el tema de análisis de la coyuntura y análisis de la estructura social. Entonces vamos a trabajarlo en 3 momentos, donde en primer lugar vamos a hablar un poquito de qué es eso de la coyuntura social, cómo se hace la coyuntura. Luego veremos un poco la metodología para trabajar la coyuntura y cerraremos entonces con una pequeña reflexión sobre lo que es el análisis de la estructura social, que es un concepto un poquito más amplio y que pues por la brevedad de este proyecto no llegamos a analizar la realidad a partir de un análisis estructural. Sin embargo, vamos a dejar planteados algunos conceptos que pueden permitirle entender cómo se puede estudiar la realidad a nivel de las estructuras, ¿no? Bueno, para el primer paso, que es el análisis de la coyuntura, hemos puesto a su disposición un sondeo donde le hacíamos varias preguntas acerca de su nivel de conocimiento sobre algunos de los conceptos de la coyuntura y también de la estructura, ¿no? que conocen o cómo asocian la palabra coyuntura con la palabra estructura social. Más adelante Alberto les va a hacer un comentario sobre las respuestas que hemos recibido hasta el momento. En primer lugar, entonces, veamos lo que es el análisis de la coyuntura. Cuando hablamos de coyuntura, nos estamos refiriendo a ver la realidad en movimiento, ¿sí? Cuando hablamos de coyuntura en el sentido general, una coyuntura es algo que se mueve. Si lo asociamos al cuerpo, por ejemplo, y decimos nuestras coyunturas o los lugares son los lugares que se mueven, el codo, la rodilla, donde se cruzan, donde se encuentran los huesos, que hay tendones y hay articulaciones, eso llamamos coyuntura. En la realidad social, entonces la coyuntura viene a ser los momentos donde se mueve la sociedad a través de las distintas dinámicas que enfrentan los actores sociales de la sociedad con otros actores también del mundo de la política o del mundo de la economía. Entonces es como si estuviéramos viendo una película en movimiento, una obra de teatro. Para ello entonces necesitamos analizar algunas categorías que nos pueden ayudar a entender mejor esto de las coyunturas o de la coyuntura social. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, vamos a hablar de el acontecimiento o los acontecimientos, los escenarios, el tiempo, los actores, las relaciones que se dan entre los actores, de manera que podamos llegar al final a hacer una interpretación lo más cercana a la verdad de las cosas que están ocurriendo. Porque ese es el propósito al final de cuentas de hacer una coyuntura, no es solamente conocer un acontecimiento o una serie de sucesos que han ocurrido, sino también cuál es nuestra interpretación, nuestra comprensión del fenómeno. Cuando hablamos del acontecimiento, estamos refiriéndonos a aquellos hechos que adquieren un sentido especial en un país o una región en un momento determinado. Es un evento o un conjunto de hechos relacionados que impactan de una manera muy importante una parte de la sociedad o la sociedad en general. Así que en el análisis de la coyuntura es importante que nosotros interpretemos y comprendamos los acontecimientos. Debemos ocuparnos de ellos también desde la perspectiva en que nosotros los entendemos, nosotros los actores sociales. Porque en toda esa relación de sucesos, distintos actores van haciendo sus propias interpretaciones. Los medios de comunicación, los grupos que están en la calle, los grupos políticos que están en la oposición, los medios económicos, los que tienen el poder económico, etc., ¿no? Y si nosotros no hacemos el análisis, otros lo van a hacer por nosotros. En este sentido, el análisis pues debe identificar cuáles son esos hechos más importantes que han ocurrido en un periodo determinado y ese acontecimiento pues poderlo interpretar.
Ese es el primer elemento o la primera categoría. La segunda categoría nos referimos al escenario. El escenario se refiere sobre todo a los espacios, ¿no? Cuando hablamos entonces de una película o de una obra de teatro, es el lugar donde ocurre eso que se está representando. En la vida social, entonces los escenarios pueden ser aquellos lugares donde se desarrollan los encuentros, las confrontaciones, los debates, las negociaciones frente a un tema específico. Entonces estos escenarios pueden ser las calles de una ciudad, pueden ser las plazas, pueden ser el parlamento, pueden ser los ministerios, pueden ser una región, puede ser un municipio, etc. Sin embargo, también hay escenarios que están situados de una manera que no los entendemos así tan fácilmente, porque están como tras bastidores o están escondidos, que no salen. Por ejemplo, cuando se dan acuerdos y no se hacen públicos. A veces hay negociaciones en la Asamblea de Diputados, a veces hay negociaciones en los ministerios, a veces hay negociaciones en las direcciones que toman decisiones sobre un tema específico. Entonces, según las características de estos escenarios, será posible o no la participación de diversos actores sociales. El escenario es importante analizarlo porque es un lugar donde usted, como parte del conglomerado social que tiene que decir algo o que usted quiere que cambie algo, usted puede tener más o menos poder. No es lo mismo, por ejemplo, en el caso de un conflicto ambiental o energético, realizar una reunión o una protesta en la sede del Ministerio de Ambiente o hacerlo en la misma zona de conflicto. ¿Cuál es la diferencia ahí? Que en el ministerio, allá usted no tiene poder como ciudadano o como ambientalista, en el caso de que usted sea un ambientalista. Sin embargo, en la zona del conflicto, usted va a tener más respaldos de la ciudadanía y las partes adversarias o hacia las cuales se está realizando una actividad pueden tener menos margen de maniobra, porque también ellos están fuera de su escenario. El escenario entonces le da poder a los actores. Por eso es importantísimo saber en qué lugar, en qué espacio se están desarrollando negociaciones, encuentros, debates, etc. Y todos los actores no se desenvuelven igual en los distintos escenarios. Si usted va a hablar con el presidente de la República, no es lo mismo que usted hable allá en su sede presidencial que usted hable con él cuando él está de gira. Hola, y bien, retomándonos un poco esta parte, ¿no? De todo lo que nos decía Rigo al inicio, queda la parte del tema estructural social, la coyuntura, ¿no? Que es una realidad en movimiento, es una realidad que también se motiva en el tema de las circunstancias, que también pues se genera categorías, y era como lo iban compartiendo nuestros estimados talleristas en el sondeo que estábamos haciendo semanal, y en el que nos decían pues todo el tema de el gesto, ¿no? El tema de hacer acciones concretas, la situación, hechos importantes y cambios que determinan una situación, cuando iban haciendo el tema de a qué asociaban el tema de la palabra coyuntura.
también en la realidad social desde un momento histórico, ¿no? Es una parte importante del cambio que vamos teniendo y del cambio que vamos viviendo. También calidad, ¿no? La pandemia del coronavirus y su efecto, ¿no? En lo económico, en lo emocional. Y también en el tema de la estructura social generaba toda una parte, ¿no? De a qué se asocia la palabra estructura social, y pues el tema de organización, grupo de personas u organizaciones que tienen relaciones entre sí, cómo se está formando la sociedad, características, ¿no? Roles de los ciudadanos, que son espacios importantes que vamos teniendo, espacios importantes que vamos construyendo y que vamos organizando. Al mismo tiempo, vamos viendo también toda esta parte de la coyuntura desde un proceso y desde un momento histórico. ¿Qué situación histórica se está viviendo actualmente? Tal vez a un nivel de una realidad nacional, pero tenemos que ir empezando a vivir también y entender a qué realidad comunitaria nos estamos enfrentando. El análisis también de todo desde unas distintas ópticas, ¿no? Cada persona o cada grupo ve desde la realidad desde su óptica, pero al mismo tiempo cómo nosotros entendemos y comprendemos la realidad desde esa óptica, desde nuestra óptica, tal vez desde nuestro principio como agente pastoral, pero al mismo tiempo no vamos dejando, sino que vamos avanzando en construir algo y encaminarnos hacia ese bien común, ¿no? El encuentro también con la realidad y en muchos casos negociaciones que se realizan sobre temas específicos, y situándonos un poco en lo que nos decía y en lo que nos enseña Aparecida nos enseña y nos dice en un numeral que habla de la dimensión sociopolítica, nos dice que una de las cosas más positivas durante los últimos años tal vez ha sido el fortalecimiento de la democracia, pero sin embargo solo unas mejoras en los procesos electorales no son suficientes, sino que para que haya una verdadera democracia preocupa por otra parte cierta regresión en algunos países, algunas formas autoritarias y autocráticas. Es decir, no solamente es la participación cada 5 años, sino es cómo nosotros como ciudadanos vamos asumiendo ese rol y ese protagonismo desde nuestro espacio como Junta de Desarrollo Local, como JAR, Junta Administradora de Agua, también como líder encargado de una comisión religiosa, como líder ambientalista también, que tengo que también involucrarme porque hay realidades de exclusión, porque hay proyectos que amenazan la estabilidad ecológica. ¿Cómo me voy involucrando? ¿Cómo voy haciendo ese análisis desde mi óptica, desde el grupo en el que estoy, pero al mismo tiempo pues voy haciendo ese encuentro con la realidad, buscando ese cambio, ¿no? Y es también haciéndole frente a toda forma de clientelismo, a toda forma de cosas que verdaderamente no nos permean y no nos permiten avanzar. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa, así que adelante cabina para entonces regresar y escuchar en la segunda parte de lo que nos quiere compartir Rigo el día de hoy. Adelante. Escuchas, Escuela de Organización Comunitaria. Pronto regresamos. Araré, araré, araré el aire y sembraré el viento, plantaré un sentimiento. Araré, araré, araré el aire. Yo sembraré un canto, plantaré la esperanza. Araré, araré, araré el alma
sembraré auroras, plantaré el horizonte. Hay el sentir, el querer, el soñar, no se tocan. Lo mejor no se toca, lo más grande en la vida. Cuando me pides tocar la canción, ¿cómo haría? No hay canción que se toque, son invisibles, son intocables, son intangibles. Como el amor que es música en el alma, como el querer, oxígeno al espíritu. Como el amor que es música en el alma, como el querer, oxígeno al espíritu. Araré, araré, araré el desierto. Yo sembraré un bosque, le daré agua y llanto del mundo. Ay, qué alma tan infeliz la del que arranca selvas, Los pulmones del mundo, la guitarra y la quena, la alegría y la pena, mi querer más profundo. Como el amor que es música en el alma, como el querer, oxígeno al espíritu. Como el amor que es música en el alma, como el querer, oxígeno al espíritu. como el amor defiende sus derechos, como querer oxígeno en el pecho, como sentir aromas en la selva. Quiero heredar lo mismo que me dieron. Oye, maderero, primero sé sincero, mira a tus nietos, ellos dirán de viejos: cuando era niño pude conocer un árbol, había tantos que mi abuelo los talaba. Cuando era niño pude conocer un árbol, habían tantos que mi abuelo los talaba. Por cambio nada, 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 ahora no queda nada. Loco, 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 ni un árbol junto al otro. Nada, 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 ahora no queda nada. Loco, 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 ni un árbol junto al otro. Araré, araré, araré el aire. Estamos de vuelta. Sintonizas Escuela de Organización Comunitaria. Y bien, aquí tenemos algunos reportes de sintonía. Tenemos algunos reportes de sintonía que nos dicen desde Colón, Santa María, dice que está en completa sintonía de este programa. Kerima también desde sintonía desde Arraiján. También están en sintonía desde Colón, también desde Los Santos, están en sintonía actualmente. También aquí tenemos en sintonía desde Paso Canoas, también están en sintonía, y desde Los Santos. Y pues seguimos también abordando un poco y trabajando esta dinámica, ¿no? De este espacio, esta dinámica, ¿no? Del análisis coyuntural, el análisis de coyuntura y estructura, ¿no? De cómo también vamos haciéndole parte, nos vamos construyendo desde las distintas ópticas, desde ese encuentro con la realidad, los procesos y las vivencias. Entonces vamos a escuchar la segunda parte del audio que nos compartió el compañero Rigo. Adelante, cabina. Porque él está como más expuesto a los medios, más expuesto a las personas. Entonces, el propósito de estudiar los escenarios, pues, es identificar esos problemas que se generan en los distintos lugares y que simultáneamente entonces requieren encontrar las relaciones, las conexiones, las coincidencias, las diferencias, las alianzas que se pueden dar para poder interpretar mejor la situación. Cuando vamos a hacer un análisis de escenario, entonces tenemos que hacer un esfuerzo por hacer una descripción o una explicación del escenario en el cual se está desarrollando el evento específico. Se describe, por ejemplo, el propósito de un escenario ideal o deseable que puede beneficiar
a un tipo de actor social. Escenario también implica no solamente el presente, sino también hacer proyecciones hacia el futuro para medir los distintos espacios donde puede ubicarse una situación. Otro de los elementos de las categorías que vamos a trabajar cuando hacemos análisis de escenario es el tiempo. El tiempo en la coyuntura se refiere a aquellas variaciones que ocurren cuando los sucesos son más o menos importantes. Entonces, el tiempo cuando se hace análisis de escenario, se hace un corte y en él se ubican pues esos acontecimientos que fueron más relevantes para poder analizarlos debidamente, porque en el análisis de coyunturas se toma en cuenta los eventos que más movieron al país o a una sociedad en específico, y tiene importancia porque hay que analizarlo desde sus distintos momentos, ¿no? Entonces, el medir el tiempo nos ayuda a medir ritmos o la temperatura de un determinado problema o una situación, y eso hace que el análisis de esa coyuntura sea relevante, porque si estamos analizando una coyuntura que ya pasó, entonces pierde un poco la relevancia, la importancia para el análisis del problema, ¿no? Va perdiendo la importancia incluso para los mismos actores que quieren hacer el análisis. Y un elemento importante también entonces serían los actores sociales. Los actores sociales de los acontecimientos son todos aquellos actores que están involucrados o relacionados con el tema, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante analizar los actores sociales? Los actores sociales son cualquier instancia que desempeña un rol o un papel en esa trama de relaciones o situaciones que se están dando en ese acontecimiento determinado. Y el actor puede ser un conjunto de individuos, puede ser una clase social, puede ser un sindicato, puede ser una organización, puede ser un partido político, puede ser el grupo de los diputados, puede ser los ministerios, puede ser los medios de comunicación, las iglesias, los grupos étnicos, etc. Y en este sentido hay un mapa de actores, que quiere decir que todos los actores no están en el mismo nivel, en los mismos escenarios, con el mismo poder, y por eso hay que analizar la diferencia, las distintas tensiones que se dan entre los actores, las alianzas, los proyectos que cada uno de ellos está proponiendo, los intereses que están dentro del margen o del perfil de los actores. Es importante que cuando analizamos actores, analizamos la relación de poder que hay con el acontecimiento. Es decir, los actores tienen el rol pueden ser víctimas o pueden ser victimarios, pueden ser neutrales o pueden ser que están aliados con otros actores para tener un poco más de poder. Suceden muchas situaciones cuando hacemos el análisis de los actores. Las relaciones entre los actores pueden ser también de conflicto, pueden ser de negociación, puede ser de enfrentamiento, pero también puede ser de coexistencia o de cooperación o de alianza, y siempre revelan estas situaciones de la relación de poder o dominio que hay sobre el acontecimiento. Entonces, como cuando hacíamos el análisis de escenario, en el análisis de los actores también tenemos que determinar cuál es el nivel de poder que tiene un actor frente a un acontecimiento, y hay que relacionarlo con ese escenario. Entonces, los grupos, por ejemplo, que protestan en la calle tienen un cierto grado de poder cuando están en la calle. Sin embargo, si a ellos se les invita a que entren a una mesa de negociación, no van a poder entrar todos, y los que entran a lo mejor van a tener que se sienten con menos poder. Entonces, en todo eso hay que relacionar una de las categorías con las otras. Vamos a ver entonces al final cuando vemos estas categorías, después que hemos hecho todos esos análisis, tenemos también que hacer una interpretación de las relaciones que hay entre estas distintas categorías para poder comprender el acontecimiento de una manera más objetiva, más completa, e incluso aumenta la complejidad, pero también aumenta la comprensión. Entonces hay que relacionar el tiempo, los escenarios, los actores, las relaciones de poder que tienen, y de esta manera podemos llegar a hacer una interpretación un poco más correcta, más amplia de el análisis que estamos haciendo de la coyuntura, ¿no? Entonces
pensemos en un tema de coyuntura, yo voy a utilizar un ejemplo para poder ver cómo se hace el análisis de coyuntura, o sea, cuáles son los pasos, qué es lo que se requiere, qué implica que no se puede hacer algo que no se puede hacer solo, un análisis de coyuntura, sino que debería hacerse en un equipo también, como lo hemos hecho en el análisis de análisis situacional de la realidad en la clase anterior. En esta también tenemos que tratar de ver cómo a través de un equipo de trabajo pudiéramos hacer ese ejercicio de entender ciertos acontecimientos que ocurren en un periodo específico, ¿no? Entonces, comprender el acontecimiento significa lograr que todo el conjunto de esa realidad que hemos estado observando nos permita aclarar el entramado que se da y también las relaciones que hay entre esos hechos, para llegar a descubrir como una lógica interna en el acontecimiento y la relación que tiene con otros contextos situacionales o internacionales o nacionales, ¿no? Entonces vamos a hacer una pausa aquí y volvemos en un momento para ver entonces la metodología para hacer el análisis de la coyuntura. Bien, muchas gracias. Y bien, haciendo ese repaso de lo que nos decía Rigo, ¿no? Y lo que íbamos viendo, la parte importante, ¿no?, del tiempo, de ese corte de acontecimientos, de tal fecha a tal fecha, pero un tiempo que nos permita hacer un análisis para conocer una realidad medible y una realidad que vaya avanzando, ¿no? El tema de hacer un análisis de los actores sociales, viéndolos desde un enfoque de que todos están relacionados, todos tienen también una relación concreta con el tema que se esté estudiando o los actores que estén relacionados con ese tema. Por eso es importante hacer un mapa de actores, ¿no? Porque todos tienen distintas formas de participación y distintos tipos de intereses en relación al tema que estemos estudiando o al tema al cual estemos aplicando el análisis de coyuntura. Me gustó esa parte que dice también de parte de víctimas, victimarios, también de alianzas, porque al final también hay una forma, generalmente, pues sobre todo en estas relaciones muchas veces que se tienen con sobre todo ministerios, organismos estatales, donde muchas veces se va a buscar una ayuda y pues más bien salen a reducir miles de cosas, ¿no?, de parte de la misma institución que incumple los acuerdos, ¿no? Entonces, ahí era que Pedro Castillo nos hacía una pregunta muy interesante y una reflexión, y que nos decía, y era el tipo de organización, o cuál es el tipo de organización comunitaria que quisiéramos tener, o en ese análisis de coyuntura, ¿no? Y el tema de pues la parte de cómo irla viendo, ¿no? De cómo ir construyendo a la luz de la actual coyuntura que tenemos, ese tipo de organización que queremos. Y pues es importante resaltar el tema de que al final todo esto nos tiene que llevar a tener una realidad más objetiva, más concreta, una realidad pues que podamos impulsar, y al mismo tiempo pues la organización de un trabajo en equipo, que pues que nos permita ir haciendo ese proceso y ese camino. Entonces vamos a escuchar una segunda parte de los mensajes que nos quiere compartir hoy Rigo con este tema, ¿no?, de análisis de coyuntura y estructura. Adelante, cabina. Hemos visto en el periodo anterior algunos conceptos asociados al análisis de la coyuntura, y también hemos revisado un poco lo que ha sido el sondeo acerca del conocimiento que tienen los participantes en este proyecto sobre los temas de análisis de coyuntura y de estructura. En este segundo bloque entonces vamos a ver un poco la metodología para hacer el análisis de coyuntura, ¿no? Para eso necesitamos ubicarnos en un ejemplo, ¿no? Y yo recuerdo a uno de los profesores que nos enseñaba a hacer diagnóstico sociológico, que nos ubicaba en una especie de fábula para poder entender esto de una mejor manera. Y vamos a
a utilizar esa fábula porque es un modelo, es un ejemplo que todos nosotros entendemos de manera muy fácil y nos permite hacer el análisis y la relación de todas esas categorías que hemos visto anteriormente, ¿no? La fábula se llama El gato y los ratones, ¿no? Resulta que un señor lleva a su casa una compra de queso y otros productos y los pone pues en la cocina para su familia. Resulta que pues la casa queda sola y entonces hay amigos que llegan cuando la casa queda sola, ¿no? Que son los ratones en algunos lugares donde vive cerca de áreas rurales, pero el señor de la casa, pues la familia tiene un gato también. Y en este sentido, los ratones tienen la intención de ir a comer del queso, porque el queso para ellos es un bocadillo muy sabroso. Y el gato, pues lo tienen en la casa para cuidar de los ratones. Con este ejemplo que podemos utilizar, vamos a ir haciendo una relación de las categorías que hemos mencionado anteriormente para comprender cómo se da una coyuntura y cómo son los intereses, cómo son las relaciones, cómo es el poder que tiene, los escenarios que tienen cada uno de estos actores, ¿no? Entonces vamos a empezar primero por los actores. Los actores aquí serían en primer lugar los ratones por un lado, el gato por otro lado y el dueño de la casa y la familia por otro lado, ¿no? Pero en este momento vamos a ubicar la coyuntura de lo que sucede en el sentido de que el gato cuida que los ratones no se lleven el queso y los ratones entonces buscan el momento en el cual ellos pueden acceder a donde está el queso. Entonces en esto vamos a ver que hay estos dos actores principales que son el gato y los ratones, pero también está la familia o el dueño del gato que no entra en la coyuntura, pero que es un actor que está allí, porque también tiene cierto grado de poder, ¿no? Entonces, cuando analizamos el escenario o los escenarios, tenemos que ubicar, bueno, ¿cuál es el mejor escenario para el gato? ¿Cuál es el escenario donde tiene poder los ratones? ¿Cuándo tienen más poder los ratones? ¿Cuándo tiene más poder el gato? ¿Sí? Los ratones están escondidos en unas cuevas donde el gato no puede llegar. El gato está vigilante, pero el gato llega un momento en que se duerme porque tiene que descansar. Entonces cuando el gato se duerme o se aleja de donde está el queso, los ratones llegan y empiezan a probar el queso. Entonces eso es para medir que el escenario el escenario tiene que ver también con el tiempo. El tiempo en el que se duerme el gato, los ratones aprovechan. Y el escenario del gato es lo que está alrededor de la casa, donde él puede caminar, donde él puede moverse, y los ratones, pues sus escenarios son sus cuevas, ¿no? Los lugares donde ellos están. Pero ellos tienen que salir de ese escenario para poder lograr sus metas, ¿no? Su meta es lograr la comida. Y ahí vamos a ver entonces lo que se llama los intereses. ¿Cuáles son los intereses que están ahí en juego? Los intereses son intereses de tipo económico, ¿no? De recursos. De recursos porque es un producto para alimentarse y para poder sobrevivir, ¿no? En la vida social, pues los escenarios tienen que ver con temáticas, ya sea políticas o económicas, de recursos o culturales o de otro tipo, ¿no? Que vamos a mencionar algunos ejemplos más adelante. En este juego del gato y los ratones, entonces es importante analizar los acontecimientos que se dan es cuando llega la comida, cuando no está la familia, cuando el gato se duerme y cuando los ratones se esconden o pueden salir, ¿no? Ahí vemos que hay distintos escenarios. Los ratones no salen cuando el gato está despierto y está vigilante, porque saben que pueden ser apresados. El poder que tiene el gato es, pues, que es más grande que los ratones, pero los ratones, si son bastantes, pueden tener también más poder. Pueden tener poder porque pueden
algunos pueden ser como van a entretener el gato, mientras otros pueden estarse llevando el queso, ¿no? Entonces cada uno tiene su grado de poder, y todo está en ese juego, pues, de utilizar su poder y sus alianzas, ¿sí? su estrategia para poder conseguir sus propósitos, ¿no? Bueno, este ejemplo, que es como una metáfora, ¿no? Es una fábula de animales, pero nosotros podemos utilizarla en la vida social, porque así sucede en los acontecimientos que tenemos, ¿no? Vamos a dar algunos tips que nos pueden ayudar para ese análisis de la coyuntura. Cuando queremos hacer análisis de una coyuntura específica, tenemos que recolectar información, ¿sí? Ese es uno de los elementos iniciales y muy importantes. Y la recolección de información las hacemos a través de distintas fuentes. ¿Cuáles son las fuentes que utilizamos nosotros para tener información sobre un acontecimiento de trascendencia nacional? Pueden ser la prensa escrita, puede ser la radio, la televisión, puede ser internet, pueden ser revistas, y ahora las redes sociales son un elemento que está siendo muy valorado por la población. Sin embargo, también es una fuente de información engañosa, porque hay muchas informaciones que van en la red que no son exactas, que no son correctas, que no están adecuadas a esa realidad, porque tienen mucho de las valoraciones de quienes las escriben, que muchas veces no son ni periodistas ni son académicos, son personas que pues tienen también sus propios prejuicios, y eso puede ser que distorsiona un poco la realidad. Sin embargo, lo importante aquí es tener varias fuentes de información, porque así nos permite tener un campo más amplio de razonamiento y de concretar o de completar la información de una manera más objetiva, ¿no? Bien, y en esta parte, ¿no? de la parte de la metodología del análisis, ¿no? Y del proceso de acompañamiento, no toda la parábola, ¿verdad? Y la fábula que nos contó Rigoberto de la dinámica de los gatos, los ratones y el queso, y pues ese análisis, ¿no? De que cómo se van ese juego de roles y ese mismo intercambio de escenarios, ¿no? Y de distintos intereses, y que los que han ido adelantando y los que nos fueron escribiendo en el chat y nos enviaron su árbol de problema, pueden irlo también viendo con esa dinámica y con ese problema que han ido situando, ¿no? Puedan ir viendo, y como lo dijo Rigoberto, ¿no? Al mismo tiempo empezar a buscar y recolectar y empezar a recopilar distintas fuentes de información. Eso sería interesante que pudiéramos hacer ese ejercicio también, ¿no? De empezar a recolectar fuentes de información y que le podamos pasar verdaderamente ese filtro para saber, para poder medir, para también saber la objetividad que ha tenido esa información. Y recordarte que si ahorita te has contactado y bueno, has sintonizado Radio Hogar, nos puedes contactar al 61750038, y pues aquí Porfiria nos saluda desde Los Santos, que está en sintonía. Luca también nos escribe que está en sintonía. Elia Valdés en sintonía desde Cocré. Gerardo Guerrero nos dice: saludos compañeros y compañeras. Cualquier tipo de organización comunitaria que tenga dentro de su objetivo la búsqueda del bien común en equidad e igualdad, ¿no? Ese sentido de la búsqueda del bien común. José en sintonía de Don Bosco, María Félix en sintonía desde Los Santos, y así vamos juntos, ¿no? Construyendo y viendo también el país desde distintos escenarios. Vamos a continuar con la segunda parte del audio que nos ha compartido el compañero Rigo, y si tienes alguna consulta, también alguna duda o comentario, lo puedes ir haciendo al 61750038 o en el grupo de WhatsApp que tenemos con los talleristas. Adelante, cabina. Pero además de eso, tenemos que hacer una lectura crítica
y una clasificación de esa información, lo que quiere decir que no toda la información o no todos los datos que nos dan otra fuente son importantes o son necesarios para el análisis que vamos a hacer. Simplemente nosotros tenemos que manejar el proceso y utilizar la información que es conveniente para eso, ¿no? Tenemos que hacer la lista de los acontecimientos que han ocurrido para medir pues, la periodización, cuando ha sido más fuerte, cuando ha sido más difícil la coyuntura, etc., ¿no? Y también lo importante es que hagamos una identificación de las fuerzas sociales, es decir, de todos los actores que han estado involucrados en el tema, cuáles son sus relaciones, cuáles son los intereses y cuáles son los hechos que han ocurrido para que podamos considerar ese evento como relevante. Entonces yo quisiera aprovechar para mencionar, por ejemplo, el caso de los abusos de menores en los albergues. Esta coyuntura apareció al final como a mitad de febrero, cuando una niña fue encontrada en el techo de una casa, de una escuela creo que fue, y eso impactó en algunos medios que sacaron esa información, y luego eso fue una noticia internacional y empezaron a salir grupos organizados para protestar contra eso, y se inició en la Asamblea de Diputados una investigación que en este momento está ya en proceso judicial, donde hubo también la renuncia o la renuncia forzada de algunas autoridades, y donde hay el procesamiento de algunos directores o jefes de estas organizaciones que estaban a cargo de los albergues. Pero aquí también entonces tendríamos que ver cuáles son todos los actores que están involucrados, porque están por un lado los menores de edad, que son víctimas de la sociedad, de las familias, que no supieron cómo cuidarlos como una familia, ¿no? Una persona, un individuo que necesita un tutor, que en primera instancia son los padres. Los padres no cumplieron con esos roles, entonces el Estado asume ese compromiso, pero no lo asume directamente, sino que se lo da a un tercero, o sea, terceriza la labor de cuidar a los menores. Y en ese sentido, estas organizaciones no tienen las competencias profesionales para atender a este grupo de personas que necesitan. Y ocurre pues que hay con bastante frecuencia casos que ameritan ser sancionados porque personal que está trabajando para estas instituciones no tiene las competencias y están cometiendo delitos frente a estos menores de edad. Entonces hay un conjunto de actores responsables, y hay unos grupos sociales que están presionando para que se investigue y para que se llegue pues a una solución que favorezca a estos menores de edad. Sin embargo, también aparecen muchos intereses allí, porque hay grupos que en algún momento lo que buscan también es hacer confrontación con los roles institucionales, por ejemplo, de las iglesias. Aquí no se ataca solamente a las personas que estuvieron al frente de estos albergues, sino que también se desacredita los roles que han desempeñado las iglesias, porque son de distintas denominaciones, y en ese sentido van perdiendo credibilidad como institución, y eso entra en todo el análisis que se debe hacer para esta coyuntura, ¿no? Entonces estoy mencionando este ejemplo porque son acontecimientos que impactaron a nivel nacional, todavía no han llegado a un desenlace, pero que son parte del proceso que se está analizando en diferentes sectores de la sociedad. Algunas preguntas voy a mencionar que nos permiten agilizar o entender mejor ese proceso de hacer análisis de coyuntura. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas o conflictos más relevantes en el periodo de los escenarios o espacios donde ocurren? Si hacemos el análisis de los primeros meses del año, tenemos que ver una serie de problemas, hacer como una lluvia de ideas para ver cuáles son los problemas más impactantes. Dentro de eso, entonces, hay que ubicar los problemas principales o un problema principal a través de una trama de sucesos y relaciones que han ocurrido, y tenemos que ubicarlas en esas dimensiones de la realidad que mencionábamos también, como si es del lado de lo político, de lo social, de lo cultural, de lo religioso, etc., ¿no? Ahí entonces se hace el análisis de los actores claves que han participado en la situación, en el conflicto que se está dando,
cuáles son sus intereses, con quién están aliados, cuál es el nivel de poder que tienen y si tienen algunas estrategias para lograr un resultado. Ahí se puede investigar también las causas profundas del problema, por qué ha ocurrido eso. Ya mencionábamos en el ejemplo que pusimos que la falta de competencias profesionales en el caso de los albergues dio como resultado pues todas estas situaciones que rayan pues en delitos, ¿no? En delitos contra los menores. Otros aspectos que tenemos que considerar, y ya para pasar a una segunda pausa, por ejemplo, destacar cuáles son las líneas comunes que aparecen en esa coyuntura, quiénes son los que protestan, por qué situaciones están en medio de esa coyuntura, los disensos que hay, las posiciones distintas que hay entre los actores. Es necesario entonces recopilar esas distintas intereses que se dan y es necesario entonces que al final el producto de esas reflexiones pueda quedar escrito a través de informes. No es suficiente con hacer el análisis, sino que también debe quedar un producto por escrito en forma de un discurso que sea coherente y que ubique los actores, los intereses, todos los escenarios que se han dado y las posibles salidas que tendría el acontecimiento. Nosotros vamos a compartirle en la cartilla una matriz donde se puede hacer el análisis de la coyuntura a través de unas columnas y unas filas donde se van ubicando los distintos actores con sus intereses, su poder, las alianzas que tienen o las estrategias que tienen, y eso permite entonces que ese mapa sea un poco más fácil de interpretar para que pueda ser escrito a través de un informe, ¿no? Entonces vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Bien, muchas gracias a Rigoberto, ¿no? Con esta parte de este análisis de la estructura de coyuntura, ¿no? Desde la parte de una lectura crítica, desde la parte de pues una lista de acontecimientos, todos los aspectos de las fuerzas sociales, ¿no? Profundidad también en profundidad del mismo problema social que queremos analizar. También esta parte de la confrontación, ¿no? Porque a pesar de que vivimos en una sociedad democrática, también hay aspectos y confrontaciones. Entonces es importante, ¿no? Yo creo que dentro de la dinámica que estamos viviendo y que vamos teniendo en esta parte de la vivencia, ¿no? Y en esta parte de la construcción y ya cerrando este módulo que hemos tenido de organización, de análisis de la realidad, y que vamos a continuar el próximo martes. Vamos a iniciar otro módulo donde vamos a poner en práctica y donde vamos a ir también viendo la parte del fortalecimiento de la organización comunitaria, donde nos va a estar acompañando Pedro Castillo. Es interesante porque vamos a ir viendo esa parte de cómo todo este análisis y toda esta práctica no solamente se puede quedar allí, no solo se puede quedar en tenerla, sino también es necesario llevarla y ponerla en práctica a través de nuestra organización comunitaria. Entonces, yo creo que sería interesante que pudiéramos ir viendo la dinámica de ir construyendo una pequeña matriz sobre algunos problemas o conflictos, algunos sucesos también, para ir haciendo ese análisis y ir viendo, ¿no? Cómo podemos ir construyendo, cómo podemos ir también haciéndole, ¿no? Ese acompañamiento a la realidad que vamos viviendo. Y me gustaría cerrar con una pequeña reflexión que nos ofrece Aparecida, y es la parte de donde nos dicen: bendecimos a Dios por la dignidad de la persona humana, creada a su imagen y semejanza, por todo lo que somos sujetos de derechos y también de deberes, una tarea que debemos proteger, cultivar y promover.
porque Cristo es fuente de nuestra dignidad absoluta e innegociable e inviolable. Ni siquiera el pecado puede quitar esta dignidad, porque Cristo nos ha reunido y nos ha restablecido en la gracia. Es cuando nos invita al anuncio de la buena nueva y el anuncio de la dignidad humana. Y al final es eso, ¿no? Es también como a través de todos estos procesos de ir conociendo la realidad, seguimos anunciando y seguimos acompañando el quehacer y el vivir de la realidad humana. Bueno, con eso los dejo y vamos a ir avanzando y vamos a seguir viviendo este proceso de la Escuela de Organización Comunitaria. Nos vemos el próximo martes. Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.